Dios les bendiga. Vamos a leer ah, Hechos capítulo 16, 32 a 40. Y dice, y le hablaron la palabra del Señor a él y a todos los que estaban en su casa. Y él, tomándolos en aquella misma hora de la noche, les lavó las heridas, y enseguida se bautizó él y con todos los suyos, y llevándolos a su casa les puso la mesa y se regocijó con toda su casa de haber creído a Dios. Cuando fue de día, los magistrados enviaron a alguaciles a decir: Suelta a aquellos hombres. Y el carcelero hizo saber estas palabras a Pablo. Los magistrados han mandado a decir que se os suelte. Así que ahora salid y marchaos en paz. Pero Pablo les dijo, después de azotarnos públicamente, sin sentencia judicial, siendo cuidadanos romanos, nos echaron en la cárcel y ahora nos echan encubiertamente. No, por cierto, sino vengan ellos mismos a sacarnos. Y los alguaciles hicieron saber estas palabras a los magistrados, los cuales tuvieron miedo al oír que eran romanos. Y vinieron, los regojaron y sacándolos, les pidieron que salieran de la ciudad. Entonces saliendo de la cárcel, entraron en casa de Lidia y habiendo visto a los hermanos, los consolaron y se fueron. Aleluya. Gloria a Dios. Entonces, aleluya, dice una vez más, aleluya, por la gloria de Dios. Y este es versículo 32. Y le hablaron la palabra del Señor a él y a todos los que estaban en su casa. Él terminó ellos. No se refiere solo a Pablo, sino también a Silas. Esta palabra nos indica que no solo Pablo les había hablado la palabra del Señor, sino que de alguna manera y en algún momento Pablo también le había dado a Silas la oportunidad de hablarles la palabra del Señor, considerando que Pablo recibió tantas oportunidades y sabiendo que Deuteronomio 6 a 7 nos proporciona las siguientes palabras. Y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón y las repetirás a tus hijos y hablarás de ellas estando en tu casa y andando por el camino y al acostarte y al levantarte. Dicho esto, una cosa es enseñarles algo a los hijos y el siguiente paso obviamente es que lo pongan en práctica. Cuando un ministro es llamado, otros ministros con más experiencia deben brindarle la oportunidad de aprovechar el llamado de Dios, pues para eso lo había llamado. Silas debió haber sentido el llamado de Dios en su vida. Así que Pablo, obviamente, como lo indica la palabra de Dios, le permitió hablar también. No fue como podría suponerse que Pablo solo les habló a ellos, sino que también incluyó a Silas, aunque no nos relata las palabras de Silas. Sí,
indicó que ambos les habían hablado la palabra del Señor. Aleluya. Entonces, los que estaban en la casa fueron, podemos decir, que ellos, aleluya, recibieron, que ellos estaban muy, que querían aceptar la palabra de Dios. Aleluya. Gloria a Dios. Amén. Los que estaban en la casa fueron muy recibidos a la palabra del Señor, especialmente cuando sin duda el carcelero les explicó todo lo que le había sucedido. Además, fue un día como ningún otro en sus vidas, un día de despertar al poder y la misericordia de Dios sobre ellos. Dios pudo haberlos pasado por alta, pero no lo hizo. Este relato, sin embargo, no nos dice que recibieron el don del Espíritu Santo, pero sí nos informa que fueron bautizados en el nombre de Jesucristo. Lo que hay que recordar es que el gran poder de Dios les brindó esta oportunidad. Serían necesaria su fe en Jesús para creer en sus corazones. Quizás podríamos decir si tenían fe y quizás también habían recibido el Espíritu Santo. Pero la palabra de Dios no se menciona. Todo había sucedido tan rápido al parecer. ¿Será que Lucas simplemente no lo notó cuando recibieron el Espíritu Santo? ¿Será que Pablo al explicarle los detalles no lo mencionó? ¿Acaso no se sucedió en ese momento? ¿Acaso no sucedió porque no hubo tiempo suficiente para orar? Estas son preguntas, pero muchas de ellas no se responden en el texto. ¿Acaso Pablo creía firmemente en que una persona recibiera el Espíritu Santo? ¿Acaso dejó en manos de Dios la provisión del Espíritu Santo? Aleluya. Hoy, tras revisar los relatos de quienes recibieron el Espíritu Santo, parece que quienes son sinceros deberían saber que recibirlo es necesario para la salvación y que al recibirlo uno comienza a hablar en lenguas. Lo, ¿Lo escribió Lucas en aquella ocasión? No. ¿Pudo haber sucedido? Sí, pudo haber sucedido. La ausencia de comentarios al respecto no significa precisamente que no sucedería. Simplemente significa que no se escribió sobre ello. Sin embargo, también podría haber sido que Pablo estaba esperando que Dios obrara, pues sabía que no podría dar el Espíritu Santo. Esa parte tenía que ser obra de Dios. Aleluya. Gloria a Dios. ¿Cuáles son las palabras que Silas y Pablo los provenía en su enseñanza? Aleluya. ¿Cuáles son las palabras que Silas y Pablo les dieron en su enseñanza? Repito, la enseñanza y la predicación de ellos les dieron tampoco nos son dadas a nosotros. Hablaron del Espíritu Santo. Posiblemente podrían haber predicado sobre el relato de Joel, quien profetizó acerca de
que las personas recibieron el Espíritu Santo y que en el día de Pentecostés, hace tantos años, las personas por primera vez recibieron esa experiencia y comenzaron a hablar en otras lenguas. Una experiencia que vino del cielo o de Dios mismo. Dicho esto, hay cosas que se revelan en la palabra de Dios, pero otras no se nos revelan. Quizás porque lo que nos llevó a ese punto fue tan espectacular y milagroso, porque fue obra de Dios. Y lo que hicieron fue brindarles a Pablo y Silas la oportunidad de predicar la palabra a toda la familia. Sin embargo, era muy tarde, tan tarde en la noche que es posible que incluso algunos de ellos estuvieran muy cansados, etcétera. Sin embargo, uno solo puede imaginarse lo que pasaba por sus mentes. Y versículo 23 dice, y él tomándolos en aquella misma hora de la noche, les lavó las heridas y se bautizó enseguida, él y todos los suyos. Aleluya. El resultado de qué es lo que pasó, aleluya, es que debe de anotar, aleluya, el resultado de lo sucedido es que también debe destacarse como el tema de la predicación. Dado que fueron bautizados, es decir, toda su casa, Pablo y Silas debieron haber señalado la necesidad de ser bautizado en el nombre de Jesucristo para la remisión de los pecados, como Pedro había declarado en el día de Pentecostés. Lo que el carcelero hizo fue lavar las heridas que él mismo les había infligido. En otras palabras, Pablo y Silas recibieron los golpes y las marcas de esos golpes, pero el carcelero recibió la palabra del Señor y toda su familia fue bautizada en el nombre de Jesús. Sin embargo, Pablo y Silas no guardaron rencor por lo que el carcelero había hecho, pues era obra de Dios que él estaba mostrando a esa familia al tener misericordia de ellos. Pablo y Silas probablemente estaban rebosantes de alegría por el gran cambio. Era una familia para Jesús. Qué milagro tan necesario que para que otros lo supieran. De hecho, Dios usó este milagro para darnos la noticia hoy de cómo esa familia conoció a Jesús. Versículo 34 dice, cuando los llevó a su casa, les puso la comida delante y se regocijó creyendo en Dios con toda su casa. Aleluya. Para aliviar su daño, aleluya, para aliviar su dolor, el carcelero les había lavado las heridas. Para calmar su hambre, les había dado de comer. Claro que no lo hizo con todos los prisioneros, sino solo con Pablo y Silas, quienes le habían hablado la palabra del Señor. Es posible que la casa estuviera sobre la cárcel para que el carcelero tuviera tanta libertad para tomar tal decisión. Sin embargo, aunque su casa no estuviera tan lejos, es posible que lo hiciera de
todos modos. Para nosotros no se nos indica el espacio entre la cárcel y la casa del carcelero, pero se supone que estaba cerca o sobre la cárcel. La fe de ese hombre y de todos los miembros de su familia fue un milagro de Dios para ellos esa noche. Claro, Pablo y Silas sintieron alivio físico, pero ser bautizados en el nombre de Jesucristo y todos los miembros de su familia es un alivio aún mayor, pues sus pecados fueron lavados. Sin mencionarlo, estaban de vuelta en la cárcel. La familia probablemente se había vuelto a dormir. El carcelero había regresado a la cárcel con Pablo y Silas, metiéndolos en la prisión, pero probablemente no en las mismas circunstancias que antes. Versículo 35 dice, y cuando se hizo de día, los magistrados enviaron a los alguaciles diciendo, dejad ir a esos hombres. Aleluya. Entonces, gloria a Dios, vamos a ver. Aleluya. Los alguaciles fueron quienes se acercaron al carcelero para comunicarle que los hombres podían ser liberados. Para el carcelero eso probablemente era una gran noticia. Sin embargo, Pablo quería que supieran que habían violado sus derechos como ciudadanos romanos. Versículo 36 dice, el carcelero le comunicó esto a Pablo. Los magistrados han mandado a decir que los sueltan. Ahora pues salgan y vayan en paz. Los alguaciles le habían dicho al carcelero que Pablo y Silas debían ser liberados. El carcelero se acercó a Pablo y Silas en la cárcel y les dio la buena noticia. Declaró con sus palabras sobre los magistrados. Los magistrados han mandado a decir que los sueltan. Eso fue lo que dijeron los magistrados. Lo que el carcelero dijo fue, ahora pues, salgan y vayan en paz. Sin embargo, Pablo no lo consideró correcto. Pensó que era mejor explicar algo más importante sobre ellos mismos. Versículo 37 dice, pero Pablo les respondió, después de azotarnos públicamente sin sentencia judicial, siendo romanos, nos echaron en la cárcel y ahora nos echan fuera encubiertamente. Por supuesto que no. Que vengan ellos mismos y nos sacan. Aleluya. Una cosa sobre Silas que posiblemente anteriormente no supimos es que él era romano. Hay algo sobre Silas que quizá no supiéramos en el guión. Sin embargo, aquí Pablo lo revela. Silas también era ciudadano romano, como se menciona aquí. Pablo les había dicho que ambos fueron golpeados abiertamente sin ser condenados. Siendo romanos, usó la palabra nosotros. Si Juan, Marcos y Bernabé hubieran estado con Pablo, no habría podido decir eso. Sin embargo, la razón lógica por la que Pablo eligió a Silas es que también era ciudadano romano, probablemente nacido fuera de Israel, pero eso es solo una conjetura. Podría haber nacido en Israel, pero
por alguna razón no se explica cómo obtuvo su ciudadin- ciudadanía romana. Pablo ciertamente había dado a conocer que de hecho era ciudadano romano, pero no se menciona cómo Silas la obtuvo. De hecho, Pablo no lo habría anunciado si Silas no la tuviera, pues si lo hubieran comprobado, si Silas no lo era, habrían tenido serios problemas por declarar que ambos lo eran. Sin embargo, eso no es el caso y Pablo no se tomaría la molestia de declararlo de sí mismo, ni de Silas, ni si no fuera cierto. Aquí el apóstol Pablo explica los derechos que no se les concedieron a los romanos. Fueron golpeados y los magistrados, sin saber que eran romanos, los mandaron golpear, pero de haberlo sabido, no lo habrían hecho, pues era contrario a la ley romana, como menciona Pablo que lo supiéramos. Aleluya. Siendo condenado es una cosa, pero siendo que no son, no eran condenados, es otra cosa. Aleluya. Ser condenado es una cosa, pero no ser condenado es otra. Pablo enfatizó que no lo eran y, y que habían sido azotados, aunque resultó ser lo mejor para la familia del carcelero y para él mismo. Pablo seguía intentando que los magistrados actuaran con justicia, pero no lo eran. Fueron azotados públicamente, afirma, y eso los habría causado a ojos del público mucha humillación, aunque de todos modos lo hacían por Jesús. Sin embargo, parece que los magistrados intentaban encubrir en culpa en privado, liberándolos sin su participación, simplemente ordenándoles que los pusieran en libertad. Pablo pensó que era mejor que que vinieran y los dejaran salir para demostrar a los demás que eran inocentes y ciudadanos romanos, y no solo judíos. Versículo 38 dice, y los alguaciles comunicaron estas palabras a los magistrados, quienes temieron al oír que eran romanos. De alguna manera los magistrados habían llegado a la conclusión de que Pablo y Silas podían ser liberados, y eso sin ser juzgados. Probablemente habían pensado que ya habían sufrido suficiente castigo por lo que habían hecho y no creían necesario mantenerlos más tiempo en la cárcel. Quizás pensaban así no les darían más problemas. Sin embargo, cuando dijeron que eran ciudadanos romanos, las cosas cambiaron, cambiaron. Sintieron miedo, pues sabían que eran ellos mismos los que habían obrado mal y no Pablo y Silas. Aleluya. Entonces ellos fueron temerosos. Aleluya. Fueron temerosos por lo que ellos habían hecho a Silas
y Pablo. Aleluya. Gloria a Dios. Aleluya. Tenían miedo porque habían cometido una injusticia contra Pablo y Silas. Versículo 39 dice, y fueron y les rogaron, los sacaron y les pidieron que salieran de la ciudad. ¿Cuál era la razón por lo que los magistrados les habían pedido que salieran de la ciudad? Parece bastante obvio que si Pablo y Silas se hubieran quedado en la ciudad, los magistrados se habrían avergonzado de su mal comportamiento y la noticia de ese caso los habría avergonzado aún más. Por lo tanto, animarlos a salir de la ciudad también significaba encubrir los hechos ante la opinión pública. Sin embargo, habían hecho algo malo e incluso Pablo y Silas lo sabían y también todos los que habían oído que eran ciudadanos romanos. Por lo tanto, los animaban a salir de la ciudad por esa razón. Versículo 40 dice, y saliendo de la cárcel, entraron en casa de Lidia y al ver a los hermanos, los consolaron y se fueron. Aleluya. Antes de partir, sin embargo, llegaron a casa de Lidia, donde se habían alojado previamente, y probablemente le explicaron todo lo sucedido. Quizás ella había oído algo y podría ser que ella y los demás estuvieran orando por ellos. Además, se afirma que también vieron a los hermanos y esto de repente como si hubiera otros incluidos, pero no sabemos quiénes eran en realidad. Eran más conversos de la ciudad, eran solo algunos de los que habían venido con Pablo y Silas. Parece que eran de la zona y conversos. Por lo tanto, parece que había más discípulos allí de lo que podríamos haber imaginado, ya que se refiere a los hermanos como si fueran muchos para entonces y no solo un puñado. Aquí es donde a veces no comprendemos completamente lo que había sucedido para que hubiera otros hermanos. Se nos habla de la casa de carcelero y de Lidia, pero de dónde vinieron estos hermanos no lo sabemos realmente. Aleluya. Gloria a Dios. ¿Qué qué es lo que enfrentaron? Aleluya. Gloria al Señor. Sin embargo, lo que habían pasado al ser golpeados y encarcelados era por causa del Evangelio, porque una familia se había unido a la fe. Y esa familia, repito, no era judía, sino romano. Así tuvieron gran éxito entre los gentiles y eso era también lo que estaban llamados a hacer, predicar el Evangelio a toda nación y pueblo. Y había quienes se habían unido a la fe. La conversación con los magistrados podría haber sido que iban a irse, pero que primero visitarían a Lidia. Aunque no está escrito al respecto, se supone que esa
pudo haber sido la conversación. Sin embargo, no tenemos ninguna certeza de que Pablo les hubiera dicho algo en ese sentido a los magistrados. Obviamente no quería desobedecer su edicto porque Jesús también había hecho lo mismo cuando se le pidió que se fuera. Además, no estamos seguros de cuánto conocía Pablo las enseñanzas de Jesucristo y su ejemplo. Quizás aprendió fragmentos aquí y allá, pero ciertamente no tenía un guión escrito en ese momento, nos imaginamos. El primer evangelio escrito pudo haber sido el de Mateo, pero aún desconocemos si Pablo conocía a fondo las enseñanzas de Jesús. Algunos podrían haberle contado algunas historias, pero aunque Pablo quizá no conociera la historia completa de Jesús, ni hubiera caminado con él como los demás apóstoles. Aún así mantuvo la fe, predicó el Evangelio y escribió muchas cartas para ayudar a los santos de Dios y a saber qué debían y qué no debían hacer. Aleluya. Pudo haber sido Pablo al escribir tantas cartas y que la gente las conservara y las hiciera leer en las iglesias, lo que inspiró a algunos apóstoles a escribirlas. Sin embargo, Pablo escribió los 14 libros del Nuevo Testamento, mientras que Lucas escribió la mayor parte de las palabras del Nuevo Testamento, las letras del Nuevo Testamento. Sin embargo, ninguno de ellos pertenecía a los 12 originales. El objetivo de Pablo y Silas era consolar a los hermanos, darles una última escritura o inspiración y luego, como les habían pedido los magistrados, se marcharon de esa ciudad, se trasladaron a otras ciudades donde podrían ganar más al cristianismo. Y eso es, aleluya, Hechos capítulo 16, versículo 32 a 40, hablando la palabra del Señor. Amén y amén. Por la gloria de Jesús. Dios les bendiga.